Bienvenidos amigos y hermanos. Hoy estamos con Esteban Espinosa. Él es un psicólogo, pero muy aficionado al cine. Su pasión es el cine. Ha llevado algunos cursos relacionados con crítica de cine y también de guión. Y es el encargado del cineclub de su ciudad, de Ciudad Obregón, en México. Él además es cristiano, es miembro de una misión llamada El Sembrador, que queda en Ciudad Obregón, pertenece como una extensión de una congregación de Ciudad Juárez, de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Entonces, qué mejor para hablar de cine cristiano que con un hermano que conoce de cine, que es el encargado del Cine Club de su ciudad y que está allí en su congregación apoyando, en su misión, ¿no? Que aspira a ser pronto congregación, apoyando allí al pastor en todo lo requerido y nutriéndose de la teología. Con Esteban hemos coincidido muchas veces en publicaciones en el Facebook y realmente es un hombre que noto tiene un buen conocimiento teológico y vamos a tener esta charla acerca de cine y su relación con la fe cristiana. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, aquí andamos. Esteban, ¿cómo ves el cine de temática cristiana? ¿Qué Muy bien, aciertos y desaciertos le ves? muy bien. Cuando dices temática cristiana, se me hace como que hay Muy que amplio. definir, mande, hay que definir algunos conceptos de aquí llamamos cine temática cristiana, ¿no? Eh, Porque tal cual cuando hablamos de cine cristiano, hay que entender dos cosas. La primera es separar quizá lo que llaman el cine cristiano evangélico, vamos a dejarlo en ese apartado, y lo que es el cine cristiano concretamente, ¿no? Y voy a dejarlo en esta segunda parte para poder rápidamente eh, introducirnos a esto. El cine cristiano o la relación que tiene el cristianismo con el cine siempre ha estado ahí, desde sus inicios. En 1903, la primera película, Vida y Obra y Muerte y Pasión de Cristo, de 1903, una película muda, nos habla de la intención que ya existía por parte de los cineastas de recrear películas de enfoque cristiano y por supuesto bíblico. Si tú quieres encontrar evidencia de este tipo de cines, puedes agarrar la página IMDb y vas a encontrar que parte del cine siliente o cine mudo, por lo menos vas a encontrar 162 títulos que relatan películas bíblicas, Sansón y Dalila, Los 10 Mandamientos, de Cecil de Mille, pero la de La muda. 1928, la muda. Por supuesto, vas a encontrar películas que hablan de Gedeón, vas a encontrar películas de Josué, en fin. De parte bíblica vas a encontrar un sinfín y muchas películas que ya no existen y se perdieron con el tiempo. Ya muchas películas hasta el día de hoy no se han recuperado, algunas se vuelven a encontrar en archivadas, etcétera, etcétera. Pero cuando explico cine cristiano, porque este es el apartado bíblico, un apartado en el cual tuvo su época de gloria en los años 50, la época dorada bíblica, que en sí era ecuménico el sentido de la parte bíblica, porque el productor entendió, yo no puedo hacer una película cristiana en el cual solamente está enfocado para el católico romano. Ocupo que si voy a hablar de Moisés, sea lo suficientemente ecuménico para que lo entienda un judío, un protestante, un reformado y por supuesto un católico romano. Entonces, es un cine mucho más ambiguo de tratar de darle una identidad a una expresión cristiana. Pero cuando yo hablo de cine cristiano en el sentido de dónde viene la ideología o la filosofía cristiana en el cine, tiene que ver por el cine de autor. Los grandes cineastas de los comienzos del cine, que eran los padres del cine, así como decimos los padres de la iglesia, aquí hay un aspecto de patología por parte del cine, en el cual muchos de ellos eran de fuertes convicciones cristianas, algunos fuertemente convicciones católicas, por supuesto, protestantes en diferentes posiciones, reformadas y luteranas. Dreyer, uno de los grandes directores, maestro de cine mudo,
nos trae La Pasión de Juana de Arco, en el cual plasma su cosmovisión y preguntas y dudas luteranas en todo su cine. Él es luterano. Y ahí tienes Ingmar Bergman, que fue capellán de la iglesia luterana, y este hombre, pues aún sus dudas, el por qué deja la fe por un momento y luego retorna a ella, está plasmada en toda su obra. Y puedes encontrar quizá directores mucho más dramáticos, un poco más conservadores, como D.W. Griffith, como La Nacimiento de una Nación, que la película de Comienza te hizo una leyenda. Esta película está inspirada en la Biblia y en las obras de William Shakespeare. Te lo dice todo esa frase, de qué es lo que la cosmovisión que gobierna su autor al grabar sus películas. Pero obviamente no todo quiere indicar que estaban en una posición correcta y el tiempo ha marcado pauta acerca de todo esto, ¿no? Entonces, a donde quiero ir Claro, con todo porque esto. en El Nacimiento de una Nación, para los que no lo saben, es una película ahora muy polémica, ¿no? Por la manera, por ejemplo, cómo retrata a la gente de raza negra. Por supuesto. O sea, esa película que le pasa factura el tiempo, hoy en día, si tú la puedes ver en YouTube, es una película libre, acceso, es patrimonio de la humanidad, no es piratería. Tú puedes buscar la película. Si dura sus 3 horas, es una película muda, pero extraordinariamente esta película es el padre o la madre de la narrativa moderna. Si alguien estudia cine, tiene que llegar obligadamente a esta película para entender cómo es que antes solamente había una escena estática e intercalaban las escenas de una manera en la cual el público no se llegara a confundir. Pero a este director no le importó, empezó a plasmar todo e intercalar, crear e innovar escena tras escena como si fuese una película que hoy entendemos simplemente como moderna. Y eso es lo que hace este hombre, un genio. Pero su cosmovisión o su idea o interpretación histórica de la guerra de sucesión de Estados Unidos, pues pasa factura en nuestro tiempo porque no sé si puedo spoilear de qué trata la película, pero sencillamente nos habla de Un resumen, un resumen. Nos De trae que una nos... familia en medio del conflicto de la guerra de sucesión del norte de Estados Unidos, basada en una familia sureña. ¿Qué sucede? Sucede que los del norte ganan la guerra y ellos quedan solos, en el cual son oprimidos por el gobierno del norte y de alguna manera intentan levantar para defender los valores cristianos y conservadores del sur. Por lo tanto, ellos se levantan en armas para defender como vigilantes a aquellos que han sido arrebatados por los hombres del norte. Y estos vigilantes y héroes que intentan levantarse es el Ku Klux Klan. Una Así película de es, héroes, de vigilantes. así es. Bueno, Bueno, no sigamos hablando más de la película porque de repente van a pensar que hacemos apología a esto. ya podemos hablar de ella, ¿no? Ahora, sigo rápidamente porque no me quiero tener mucho ahí, solamente quiero dar el entendimiento que siempre existió una relación con el cristianismo y el cine, y esto lo permite la audiencia en su tiempo. Había un acervo informático por parte de la sociedad, no que sea mucho más culta, pero tenía una conexión más directa con la literatura y por supuesto con el cristianismo. Entonces, por lo tanto, podrían ser obras teatrales en Pompeyas griegas, héroes, mitología y por supuesto obras bíblicas que estaban en pantalla, y lo cual permitía una relación mucho más cristianizada del propio cine. De hecho, hay una película en 1956, creo, El día que la Tierra se detuvo, trata un extraterrestre que viene a advertir que la Tierra se va a destruir si no se portan bien, en manera muy humanista que plantea la película. Y me parece tan extraordinario una escena en la cual este ser es herido y es llevado a la nave por su acompañante humana, y este es levantado aparentemente de entre los muertos, y le dice, la acompañante humana le dice, ha resucitado, y el extraterrestre la calla. No, eso solamente es obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué esa connotación? Porque el tiempo lo permitía, aún en la propia ciencia ficción. Y eso que sucede que nuestra generación ya no ve como algo parte de su cultura y la cristiandad, la parte posmoderna ha perdido ese sentido. Hoy en día es risible hablar de un Sea, cine. no hay una valoración positiva en nuestra cultura de la fe cristiana. Exactamente. Tienes que llegar a trastornar el texto bíblico o la cosmovisión cristiana para poder llamar la atención a otro tiempo. Y esos son los males de nuestra generación.
pero ya llegaríamos ahí. Porque al final de cuentas, esta era lo permitió una generación en el cual pues, se entendía y comprendía el cine plenamente. El cine bíblico, en el cual lo podía asimilar y podía pagar por ello. Pero ¿qué sucede? Y eso voy a la parte que quizá queremos llegar a lo que es el cine cristiano, y vamos a llamar el cine cristiano evangélico, para hacer una pequeña distinción. En los años 60 sucede que los movimientos evangélicos intentan emergentes, más allá de las tradiciones reformadas o tradiciones luteranas o tradiciones más que nada de iglesias en el cual tenían su eco dentro de la nación de Estados Unidos, históricas, empiezan iglesias emergentes, movimientos evangélicos muy fuertes, en el cual empiezan a crear pequeñas productoras para hacer una contracultura contra lo que consideran un Hollywood corrupto, en el cual nace este cine de los años 60 para poder levantarse y crear este cine evangélico para las masas, pero tiene una suerte de cine de exploitation o cine de explotación. Es una palabra muy adulterada. Un ejemplo rápido de cine de explotación es que es un cine que se crea muy barato, muy en el aspecto de que no tiene mucho técnica, mucha narrativa, pero identifica un sector en el cual está siendo plasmado en el cine. Por ejemplo, el Black Exploitation fue un cine en los años 70, donde los afroamericanos encontraron su voz como protagonista de estas películas, en el cual pues, ellos eran los héroes, no los villanos, ellos no morían en la película de terror, y ellos, por supuesto, eran los verdaderos centros del universo dentro de sus tramas. Pero eran películas baratísimas, donde cual volteabas y estaba el de la cámara en una esquina. Hay mucho, pero muchísimas bromas, GIF, memes que hay hasta el día de hoy. Y por supuesto, es un cine barato, pero lo que Casi casero. casi casero, exactamente. En el cual lo único que les quita lo casero es que dicen tener productoras, aunque sean muy, pero muy independientes, ¿no? Entonces, este cine americano, norteamericano, muy, pero muy casero, muy tipo exploitation, es el que empieza a resultar y vivir por la audiencia cristiana, que ellos son los que distribuyen este cine, empiezan a apoyar a los cineastas. Ellos Es como un realmente... circuito alternativo a las Exactamente, distribuidoras y productoras hollywoodenses. exactamente. Entonces, hay un pequeño libro que se llama 100 películas cristianas, se olvida el nombre del autor, lo pongo en el link al final. Habla un poco de estos actos heroicos, de estos cristianos, porque es un acto heroico el que tú hagas cine. Realmente es algo monumental hacer cine. Eh, pero resulta que no tenían una verdadera técnica, no tenían una narrativa especializada para poder crear arte, pero tenían una idea muy simple, mostrar un mensaje, ¿no? Y esto bastaba para las masas, para el pueblo, para la vox populi del momento, y de alguna manera funcionaba cuando estas películas eran rodadas y expresadas en pequeñas comunidades. Funcionaban de manera sencilla. Entre todas las películas, voy a mencionar rápidamente dos películas que hasta el día de hoy son parte del colectivo cultural de América Latina de una generación. Una sería Como ladrón en la noche y otra sería La cruz y el puñal, que viene siendo la historia de David Wilkinson. No sé si recuerdan esas películas. La segunda ya es una película que tiene mucho más dinero, mucho más recursos, pero sigue teniendo los mismos fallos de este cine. Como tal, este cine fue el que plasmó una generación de los años 60 a principios de los 90, en el cual, aún en mi país, productoras como Armageddon Films, grandes directores mexicanos que estaban aquí intentando crear algo diferente, aquí intentaron traer a los actores de telenovela, pero a final de cuentas no hay mucha técnica, no hay mucho arte, es una palabra que puedo definir más adelante, como tal, para poder narrar una película mucho más profunda que simplemente tratar una historia de redención. Es como la paradoja de la Virgen de Guadalupe, perdón, esa serie que se llama la Rosa de La Guadalupe. Rosa de Guadalupe. La situación, el conflicto y El rápidamente conflicto y la solución, solución. Y ¿no? la solución Y es la solución es sencillamente, por medio de ese aire, ¿no? De la ya. rosa. Y realmente la técnica no la inventó la Rosa de Guadalupe, lo puedo observar en todas las películas evangélicas de los años 90 a principios del 2000.
Solo que en la película evangélica se cambia el aire de la rosa por un compromiso con Cristo, ¿no? Exactamente. Eso es parte del conflicto real de este cine. Claro, pero es básicamente la misma trama, ¿no? Oh, sí. El mismo Y bosquejo. el mismo bosquejo, no batallan, y es parte de lo que realmente puede uno criticar, ¿no? Sí podemos decir hay que apoyar al cine cristiano, el cine que nos identifica, porque es cristiano. Pero es como el conflicto que teníamos con el cine mexicano en un país que decíamos, es que la película es mala, pero hay que echarle ganas y apoyarlo entre todos. Pero siguen diciendo 20 años y sigue siendo lo mismo. Y es realmente porque no han trabajado en los problemas reales, el guión, la forma en que tiene que estar planteada la película. No importa el dinero, no importa la manera como lo cuentas. Y ese es realmente el problema que tenía este cine. ¿Cuál es la virtud de este cine? Es que existe un intento de identificación por parte del cristiano en un arte llamado el cine. Eso es algo extraordinariamente que se debe de valorar y aceptar. ¿Cuál es el problema? Es que no ha madurado para ser algo más que una sencilla imagen plasmada, narrada, en el cual no puedes llamar sencillamente cine o cinema. Entonces, es muy complejo porque realmente el cristiano en este apartado realmente no lo ha hecho y no hay en sí lo que llamaríamos una película que tenga un conflicto real como tal. Voy a lo que sigue para que puedan entender. Para el 2006 vuelve lo que es la nueva ola cristiana con una película llamada La Pasión de Cristo. Hay un despertar del cristianismo nuevamente. Ya estamos en la serie A de Hollywood. Mel Gibson logra traer la película La Pasión de Cristo. Es un éxito monumental. Sucede que las productoras despiertan con hambre de buscar cine. Queremos ver cine como tal, cine bíblico. Y como todo el mundo sabe, y un aspecto que hay que mencionar, es que el cine histórico o bíblico, o vamos a llamar de manera, cine bíblico como tal, no tiene derechos de autor. La Biblia no tiene derechos de autor. Claro, Entonces es barato. es barato. Aunque por Entonces, supuesto tienen que adaptarlo, ¿no? exacto. Eso es un apartado distinto. Pero la parte más difícil, cuando tú quieres crear una historia, es que te Es topas con el crearla desde director. cero. Claro, eso es lo Exactamente. más difícil. Pero cuando ya la tienes y no puedes batallar con ese apartado, debería ser mucho más sencillo. Ujú. Para usar eso, Hollywood hace una subdivisión en el cual intenta producir películas como El Hijo de Dios, la Biblia, series y mucho material bíblico en el cual va a material casi casero, ahora se llama como streaming como tal, y de esta manera existe ahorita un despertar del 2012 para acá, en el cual existe una gran cantidad de películas bíblicas, pero estas no llegan a salas plenamente. Entonces, este cine, curiosamente, esta subdivisión tiene que ver con Disney, un tema ahí medio delicado. Por eso el actor que interpreta a este joven en la película Dios no está muerto es Spencer en cierta serie de Disney, porque fue prestado para esta película, porque es parte de una subdivisión de, ahí de Disney y alternan con el cristianismo, un tema aparte ahí, Disney y el cristianismo americano, ¿no? Un día Ujú. quizá lo podemos tocar, muy escabroso, ¿no? Pero Y es interesante, ya uniendo un poco este cine cristiano evangélico con el cristianismo, hay un cristianismo Disney, digamos. Hay un cristianismo de, yeah, Dios quiere lo mejor para ti, si tú te entregas a Cristo todo te va a ir bien, yupi, yupi. Entonces, quizás no es casualidad de que esa filosofía Disney tenga algo que ver en la producción de este tipo de películas, ¿no? Porque digamos de que esta filosofía Disney va en correlación con el tipo de teología que se enseña justamente en las iglesias que consumen ese tipo de películas. exacto, ¿no? Es la parte, yo creo que es la parte escabrosa, porque algo que tenemos que valorar, y es un tema que por qué a muchos nos molesta, y voy a decir molesta, porque es tan serio, es la parte de la propaganda. Fue Joseph Goebbels, en la Alemania nazi, en donde él descubrió que la propaganda a través del cine es la herramienta más poderosa para las masas. Él no entendía nada del cine, pero él entra a una sala y ve cómo la gente conecta sus emociones con historias.
Entonces él sencillamente podía tomar una historia como la de Sigfredo y Brumilda, una leyenda del folclore alemán, y podía contar la misma historia, un héroe que va a rescatar a la princesa un dragón, pero el mano de Joseph Goebbels era Sigfredo presentado como un hombre rubio alto, diferente, escogido y especial por encima de los demás hombres que pudieron fallar, por lo tanto él era el ideal del alemán que podía rescatar a Alemania, que es Brumilda, del dragón que son los comunistas y los judíos. Entonces, se convierte en una propaganda muy poderosa que es pervertida hasta el límite. Entonces, a veces pienso yo que el cine americano, más que nada, bebe mucho de una propaganda delicada desde los principios del cine, ya separando lo bueno, algo mucho más profundo. Cuando me dices Disney, sí, puede existir una propaganda en la cual nos está vendiendo Disney una versión muy descafeinada de lo que es el Evangelio, y es porque es su propia agenda. Hay una broma muy pesada en una caricatura, quizá la referencia a muchos no le va a gustar, hace muchos que existe la referencia y la han pasado en internet, donde se nos habla en broma, en una caricatura llamada South Park, donde el ratón de Disney dice una expresión muy fuerte, pero pienso que tiene mucho que meditar cuando hablamos del cine norteamericano, es que dice, yo los cristianos son para mí unos tontos, dice, yo les vendo cristianismo a sus padres y prostituyo a sus hijas, hablando de todas las niñas bien que vivieron como si fueran cristianas, como sería Hannah Montana, todas las que soy 601, todos estos personajes, en el cual tiene mucho que ver en movimientos evangélicos en Estados Unidos, cuando sus padres creían que eran de pues, movimientos cristianos dentro de su mundo, pero al final de cuentas fuera de la burbuja existía un mundo perverso, cruel, violento, en el cual termina destruyendo todas estas niñas, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado, quizá lo estamos llevando muy lejos, pero a lo que quiero llegar con todo esto, quizá del cine mexicano, bueno, perdón, del cine norteamericano, el cine que es cristiano evangélico, como lo hemos separado, quiero llegar a que tiene su aspecto bueno, sí, estamos representados. Es mejorar la calidad, por supuesto. Por ejemplo, Dios no está muerto, es una película que se hizo con $2 millones. Mucho dinero, es mucho dinero, no lo es. Para una película americana es nada. Pero la película logra ganar una taquilla de $66 millones. Eso es un éxito en Estados Unidos. Claro. Entonces, eso en salas logra llamar la atención y esto ha creado una nueva contracultura dentro de Estados Unidos que intenta buscar un cine en el cual enfrentar lo que ellos llaman perverso y malo por parte de Hollywood, en el cual sí hay un cine en el cual identifica al cristiano que no es edificante o no es tan purista como él lo identifica como cristiano. Ahora, el problema de eso no es malo, intentan encontrar una manera más fácil de identificar cómo vivir su vida como cristiano, cómo cotidianamente pueden ver material, pero es muy parecido al aspecto de escuchar música cristiana y no escuchar música secular. Intentan mejor escuchar una música que sea cristiana, no por el género, pero con que diga que sea cristiana no es suficiente. Entonces, lo que están haciendo es lo mismo, pero con el cine, y es lo que está pasando. Ahora, no sé, la parte más compleja para mí es que el cine norteamericano, como tal, también vende un idealismo, extraño idealismo, acerca de qué es la fe cristiana. No todo es una postura quizá acorde a muchos, puede ser ni reformada, es una postura cristiana en el cual vende mucho el aspecto del éxito, el aspecto de la valoración del ideal incluso del cristiano norteamericano en su aspecto. No sé, alguna vez viste la película Enfrentando a tus gigantes, esta película de Sí, fútbol sí, americano. de un entrenador de fútbol americano colegial, ¿verdad? La película es buena en el sentido de que nos está contando una historia verdadera, no hay nada malo en ello. Ujú. Hollywood lo hace cada año con 10 películas parecidas, con mejor técnica, mejor fotografía, solo que esta es cristiana, así que hay que poner atención. Pero ¿cuál es el problema para mí esta película? Está bien, es bonita, es un hombre que tiene un conflicto, pero el hombre para mí no tiene un conflicto en el cual verdaderamente conflictúe su fe y lo lleve a madurar en ella. Para mí me hubiera encantado un final como que perdieron el campeonato y en verdad entendieran a Dios en esa dificultad que Dios puede ser glorificado. Sencillamente, como cualquier película de Hollywood, que no está haciendo nada distinto, vuelve a ganar al final y tienes un final en el cual todos están felices
y todos Y es que dicen, justamente lo que te digo, o sea, en las iglesias que consumen ese tipo de películas, se les enseña eso, que Dios es tu ayuda para lograr tus objetivos, que Dios es como tu muleta para lograr lo que tú te propongas en la vida. Entonces, este tipo de películas calza perfectamente con la enseñanza que les están dando. exacto, o sea, sí, se parece más como el cristianismo de Joel Austin, este hombre como tal. De hecho, tiene mucho que ver con el dinero que estas iglesias proponen para poder producir estas películas. De hecho, The Chosen, esta película, esta serie de Jesucristo, fue producida por, en parte como productor ejecutivo, por este predicador, se me olvidó el nombre, de la gran prosperidad, este hombre latino, muy, muy famoso, Maldonado, Maldonado. Fue producido, de hecho hay una parte en el detrás de cámara donde sale Maldonado para ver la producción que está poniendo dinero, ¿no? Entonces de uh-huh, ahí te puedes entender, pues, qué está pasando, ¿no? Como tal, ¿no? Pero yo no tengo conflictos con quién venga el dinero, quién lo ponga. Al final de cuentas, el realizador tendrá que ser muy honesto con su material, claro. pero también tendrá que llevar a cabo algo que realmente conflictúe. Y aquí la parte que quiero decir la separación del cine. Es que el cine viene a ser reflexivo más que un entretenimiento. Y el problema real aquí es que para muchos, hasta el día de hoy, tú le preguntas a alguien por qué vas al cine, es porque voy a entretenerme. Está bien, Uh-huh. no hay nada de malo en ello. Pero diría por ahí un gran crítico del cine, nosotros somos muy profanos para entender el milagro del cine en el cual los hombres y las mujeres de inicio del siglo XX lo miraban con tal respeto que era sagrado, en el cual el cine era una invitación a la reflexión interna y externa y lo que mirabas en pantalla. Y eso voy con esto. El cine en sí, como para no hacerlo muy larga, que es el tema del arte, y puede ser algo muy subjetivo para muchos, sencillamente para identificar qué es cinema, tiene que llevarnos a través de las imágenes narradas, el lenguaje cinematográfico creado, a un soliloquio interno de aquello que está siendo plasmado en la pantalla, en el cual nos lleve a una reflexión. Eso puede hacernos enojar, nos puede dar miedo, nos puede enamorar, nos puede fascinar, pero nos está llevando a algo que comúnmente no puede hacer cualquier persona, y esto es un artista. Entonces, muy pocas veces o casi nunca lo he visto en una película cristiana moderna. He visto personas que saben poner la cámara ya, saben contar un guión, pero muchas veces el guión es más aparatoso que nunca, pero intentan hacer cine y de igual forma no logran hacer esta conexión con lo que llamaríamos arte. Y es una tragedia porque el arte no está peleado con el cristianismo. El arte tiene que ver propiamente con el cristianismo. Entonces, es lo más complejo que nos enfrentamos cuando estamos creando cine. Mire, yo intento entrar al mundo del cine no por querer ser un millonario. Realmente valoro y amo el cine. Como cineclubista en mi ciudad, he entendido en cines muy complejos, cines en el cual puede ser el cine francés, nos ponemos una temática muy elevada, pero audiencias que ni te imaginas, gente común que ha conectado con esas películas. Lo que pasa es que no han dado la oportunidad y nos han desconectado y nos han hecho vivir como si todo el cine tiene que ser entretenido. Ahora, el entretenimiento que viene de una vez que conectas con la película, con lo que he dicho, y de tal manera puedes valorar esta película con cierta nostalgia y por lo tanto llega a ser entretenida. Sé que es muy elevado. Ahora, en la segunda parte de la entrevista, Sí, vamos a entrar a esto. ¿Hay una disyuntiva entre arte y entretenimiento? ¿Puede una película ser arte y al mismo tiempo entretenida? ¿Y qué ejemplos habría de eso? Y si hay ejemplos en el cine cristiano, bíblico, de eso. ¿Te parece? Eso lo vamos a rápidamente, ver en la segunda me parte de siento. la entrevista. Así que Sí, hasta aquí la primera parte. de acuerdo.